Buenas a todos mis queridos alumnos y alumnas del Liceo Industrial de Concepción. Mi nombre es Emanuel Guzmán, soy profesor de empleabilidad. Este video no tiene otro objetivo que poder explicar, ¿cierto?, de manera práctica los contenidos para los cuartos medios del 2020. ¿Ya? Es por ello que vamos con la unidad 1, ¿ya? Trabajo en equipo. Ustedes ya todos tienen la guía en sus correos, en la plataforma, para que puedan ir revisando el material. Vamos entonces con trabajo en equipo. Diferencia, ¿cierto?, entre un grupo y un equipo. Aquí, como pueden ver, hay 7 diferencias, sin duda hay muchas más, ustedes pueden encontrar en la web. En grupo, por ejemplo, el foco está en no perder, en cambio en el equipo el foco está en aprender, en ganar y crecer de manera colectiva, ¿cierto? No se privilegia lo individual. En un equipo somos todos para uno, ¿cierto? Como los equipos de fútbol, en el deporte se fomenta mucho esta habilidad, esta competencia blanda, ¿ya? Pasamos a la teoría de Tubman. Es muy importante que ustedes puedan conocer, ¿cierto?, la teoría de Tubman, porque Tubman plantea, ¿cierto?, 5 etapas que pasa todo equipo de trabajo, sí o sí, para lograr sus objetivos. Pasa por etapas a lo mejor un poco conflictivas, una de ellas se llama precisamente así, y hasta lograr la realización, ¿cierto?, de sus objetivos. Como pueden ver, la primera etapa que plantea Tubman es la de constitución. Luego, todo equipo de trabajo no se conocen, ¿cierto?, se conforman y empiezan a existir estas diferencias, tanto individuales como en lo colectivo. Por lo tanto, se enfrentan a conflictos, ¿ya? Y para eso hay que tener una buena manera, una buena comunicación para poder resolver, afrontar estos conflictos. Normalización, donde ya se zanjan las diferencias, ¿cierto? Se dejan de lado las partes que ceden, ¿cierto? Ambas partes para poder permitir lograr los objetivos organizacionales. Y la ejecución, donde ya el equipo se concentra en la razón de ser de sí mismo, para luego llegar a la culminación, ¿cierto?, o terminación, donde no necesariamente quiere decir que el equipo de trabajo se va a disolver, sino que se pueden plantear nuevamente otros desafíos. Acá pueden ir pausando el video para poder leer, ¿cierto?, la parte teórica de cada una de las etapas. Aquí la etapa número 1, que es la constitución, ¿cierto? Tenemos el conflicto con su descripción teórica, la normalización, donde ya todo, ¿cierto?, se zanja por el bien del equipo de trabajo, y luego la ejecución, donde ya cada uno tiene sus roles bien definidos y los empieza a desarrollar, a ejecutar. Para finalizar con la terminación, ¿cierto?, donde ya se logra, ¿cierto?, lo que se planteó en algún instante y se pueden reestructurar a nuevos desafíos. Como les mencionaba adelante, el conflicto es algo inherente a la existencia del ser humano y a la naturaleza. En sí, el universo se creó bajo el caos. ¿Ya? Nosotros estamos sometidos a esta naturaleza. Por lo tanto, desear que todo ande normal es prácticamente antinatural. Y precisamente estos tiempos de conflicto, de desafíos como humanidad que nos enfrentamos todos nosotros por el virus que nos afecta, es una oportunidad también para poder mejorar como personas. Y el conflicto, hay maneras para poder afrontarlo, por lo menos lo que dependa de ti. Pasos para la comunicación asertiva. En la comunicación asertiva, punto 1 dice, expresa cómo te sientes. Sensibilizar el contexto, la situación, al interlocutor también. 2, manifiesta lo que piensas, lo más cognitivo, ¿cierto? Tercero, di lo que deseas, lo que pretendes, lo que postulas para una futura solución, como una solución. En la resolución de conflictos, la comunicación asertiva es súper importante porque permite reconocer el problema, descripción del problema, analizar las causas del problema, posibles soluciones, permite tomar decisiones y plantear acciones concretas para no volver a caer, ¿cierto?, en el mismo patrón de conflicto. La comunicación asertiva no es más que un equilibrio, como muchas cosas en la vida. O sea, no caer en lo demasiado agresivo ni tampoco en lo demasiado pasivo. O sea, permitirte el espacio cuando sea necesario, cuando sea pertinente, poder expresar tu idea y también escuchar al otro. Bien, pasamos a otro concepto. En la guía que ustedes tienen en su correo, ¿cierto?, en la plataforma, pueden encontrar la frase el todo es más que la simple suma de las partes, o el concepto de sinergia. Son conceptos que deben ustedes conocer
y saber utilizar, sacarle provecho cuando trabajen en equipo. Y es por eso que les planteé, ¿cierto?, acá la lámina de Goku y Vegeta, la fusión. Creo que grafica bastante bien esta frase de la Gestalt en la psicología más humanista, ¿cierto? El todo más que la suma de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos a Goku con un poder de 1000, vamos a suponer, y a Vegeta con un poder de 900. Siempre ha estado un poquito más inferior Vegeta. La suma de ellos dos, si la recibimos nosotros, matemáticamente da 1900 de poder en contra hacia nosotros. Pero la fusión permite que estas fuerzas se multipliquen. ¿Por cuánto? Por mucho más. ¿Cierto? Da un resultado totalmente diferente. Y acá, esta fusión, este nuevo personaje, este todo, este es el todo, ¿cierto? No da 1900. Va a dar 2500 o hasta 3000. O sea, el todo es más que la simple suma de estas dos partes. La matemática acá no corre. Y otra lámina que grafica esta descripción que les vengo dando, ¿cierto? Que el todo es más que la simple suma de las partes. Acá ustedes pueden visualizar una mano, ¿cierto? Una boca, nariz, ojos, ¿cierto? Labios y diferentes partes del ser humano. Pero no es eso. Precisamente no es una suma, un conjunto, son solamente de partes del cuerpo, no son solamente órganos mezclados. Es una obra de arte que inspira a algo más emocional. O sea, este todo es más que la simple suma de órganos. ¿Ya? Y acá, para finalizar, un tercer ejemplo, matemático y antimatemático también. 1 más 1 no es 2. Es 3 o puede ser 4. El todo es más que la simple suma de las partes y esto se relaciona con la sinergia. Precisamente, el fenómeno de la sinergia permite eso, ¿ya? Que en conjunto se logre un efecto mucho más florido, mucho mayor, mucho más poderoso que estando por separado. Bien, las motivaciones. Las motivaciones, las necesidades es algo súper importante de tener presente en todo equipo de trabajo. Y sobre todo el día de mañana, si tú vas a ser un líder o te ha tocado asumir la responsabilidad de guiar, de liderar, de motivar a un grupo de personas, transformarlas en un equipo, tienes que saber esta teoría. Y te la presento. Maslow nació en 1908 y vivió hasta los años 1970 y él planteó una pirámide, ¿cierto?, teórica, psicológica, de necesidades, ya necesidades básicas hasta las más elevadas que debería ir pasando todo ser humano. Y esto es acultural. ¿Qué significa acultural? Es fuera de la cultura, no tiene que ver con que un chino, un tailandés, un coreano, un asiático, un africano, un americano, todos debiesen pasar por estas necesidades, toda cultura, es acultural. ¿Y cuáles son las necesidades? Desde lo más básico hasta lo más elevado. Partimos por las necesidades fisiológicas. Dice comida, agua, sueño, respirar, ¿cierto? Lo más imperante para poder subsistir como seres humanos. Imaginémonos que estamos en una selva, ¿cierto? A las 3:30 de la mañana nos despertamos, ya sea un sueño, sea realidad, pero ¿cuál va a ser nuestra necesidad? ¿Cuál va a ser nuestra motivación de querer sobrevivir? A lo mejor deseábamos un par de horas atrás, antes de ir a acostarnos, tener una casa, tener un auto de viaje, estar en familia. Ahora lo único que queremos es sobrevivir. Nuestras necesidades van a ir cambiando en relación al contexto en el cual nos vayamos moviendo. Entonces, lo primero es necesidades fisiológicas. Luego, la sensación de seguridad. Tener dinero, trabajo, hogar, protección, sentirse seguro, ¿cierto? La aceptación social. Una vez que ya tenemos seguridad, ¿cierto? Queremos interacción con un otro. La parte social es muy importante, la familia, el amor, las parejas, los amigos, etcétera, ¿cierto? Una vez que ya sentimos que suplimos ello, lo hemos logrado, vamos a la autoestima. El prestigio, el éxito, tener un reconocimiento social, también lo vamos deseando. Y luego de lograr aquello, dice la autorrealización, la creatividad, los valores, el desarrollo personal, sentirse bien consigo mismo. ¿Por qué hago el detalle? ¿Por qué una pirámide? ¿Por qué no puede ser un bloque recto? Es porque Maslow plantea que la mayoría de las personas se encuentra más abajo y poca gente alcanza la autorrealización. ¿Ya? Bien, concepto de cultura organizacional. La cultura, ¿qué es la cultura? Ustedes podrían imaginarse música, podrían imaginarse pinturas,
¿Sí? Todo es cultura. ¿Y en una empresa existe cultura? ¿En un equipo de trabajo hay cultura? Sí, precisamente sí hay cultura, porque la cultura, como grafica esta lámina, es más que nada para una representación cognitiva que ustedes puedan tener o crearse, habla de patrones repetitivos constantes, ¿ya? Que se hacen sostenidos en el tiempo, se hacen un hábito. Y la cultura organizacional, aquí tenemos una explicación un poco más teórica, expresa un modo de vida, ¿cierto? Una manera de relacionarse, de moverse. Es un sistema de creencias, expectativas y valores. Una forma particular de interacción y de relación con en una determinada organización, ¿cierto? Entonces, la cultura es algo mucho más estable. Yo te pregunto, ¿cómo es la cultura, ¿cierto? En tu dual. ¿Cómo es la cultura en tu liceo? ¿Es diferente? ¿Es la misma? ¿Hay patrones que se repiten? ¿Cierto? Nosotros tenemos una cultura como nación, pero también existen microculturas en cada uno de los equipos de trabajo. También otro concepto que es importante por destacar y que ustedes tengan claridad es el clima organizacional. Y en esto muchas veces se confunden y es importante que ustedes tengan las habilidades y las herramientas para poder diferenciarlo. El clima es mucho más cambiante, ¿ya? Es más dinámico, depende del contexto, más del día a día, pero también hay un clima más o menos estable, o sea, aquí en Concepción nosotros sabemos que en mayo llueve, ¿ya? Y todos los mayos llueve. Pueden haber algunos mayos que llueva menos, llueva un poco más, pero en mayo llueve sí o sí. O sea, ese es el clima acá en nuestra zona. Bueno, lo mismo pasa a niveles relacionales, ¿ya? Acá, clima igual percepciones. ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo para poder explicar el clima en una organización son las percepciones, las ideas, las creencias que tiene la persona en relación a los juicios. Entonces, aquí tú puedes ver a un saxofonista, por ejemplo, y la persona de al lado puede ver un rostro, un perfil de una dama. Acá pueden ver a un esquimal ingresando a una cueva, otro puede ver un moai. ¿Quién tiene razón? ¿Quién está errado? Ninguno. Los dos están viendo percepciones diferentes, ninguno es mejor que otro. Pero la suma de estas percepciones, de estas impresiones en una organización, habla del clima, de que el clima es más o menos tenso, es bueno, es positivo, es proactivo, es beneficioso para el rendimiento. Por ejemplo, yo puedo tener la percepción de que el clima en la empresa es súper bueno porque me dan permisos cuando yo necesito, son flexibles en los horarios, son comprensivos, ¿cierto?, con las situaciones familiares de cada uno, se preocupan por el trabajador. O sea, yo me siento cómodo, esa es mi percepción, mi juicio, mi lente con el cual yo veo mi organización. Y le preguntan a mi compañero, y hay cosas que se asemejan a las que yo acabo de relatar. Y le preguntan a otro, y así sucesivamente. O sea, el clima, esa es la suma de las percepciones, ¿ya? De las impresiones. No como la cultura, insisto, que habla de hábitos, ¿ya? Más sostenidos en el tiempo. Acá tenemos una descripción un tanto más teórica de lo que es el clima. El liderazgo, otro concepto súper importante y que ha atravesado todo lo que hemos visto hasta ahora. En un equipo de trabajo el liderazgo es trascendental y casi determinante en el logro, el desarrollo de las tareas que se plantea el equipo. Una de las características del líder, aquí tenemos 8, ¿cierto? Tenemos la visión, es capaz de anticiparse a las necesidades y cambios, motiva al equipo de trabajo, presta atención a lo que la gente desea, gestiona las emociones, facilita la integración y colaboración, guía al equipo, ¿cierto? Mantiene una confianza, cercanía con los integrantes, asume riesgos. Esto es súper importante porque habla sobre la incertidumbre y precisamente en estos tiempos que estamos pasando una crisis tanto sanitaria como económica, ¿cierto? Está la incertidumbre, nadie tiene la certeza de lo que vaya a pasar el día de mañana, pero un líder precisamente también siente esta angustia, pero la controla y la canaliza y asume riesgos, ¿ya? No es temerario, sino que asume riesgos bajo premisa que él ya tiene instaurada. Trabaja en equipo, no impone, ¿cierto? Y tiene un gran sentido del humor, ¿ya?
La planificación estratégica, otro concepto importante, ¿cierto? En un equipo de trabajo, aparte de tener un líder que guíe esto, el líder debe dar roles a los integrantes, pero debe haber una planificación como equipo de trabajo. ¿Cuál es nuestra razón de existir? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Precisamente una planificación, trazar líneas, ¿cierto?, nos permite lograr y ser equipos de trabajo de alto rendimiento. Acá tenemos algunos conceptos, subdivisiones sobre la planificación estratégica. Tenemos que tener una misión declarada, una visión, objetivos generales y objetivos específicos. ¿En qué consiste esto? La misión no es más que la gran pregunta existencial. ¿Cuál es mi razón de existir? Como empresa, en este caso, ustedes deben plantearse como equipo de trabajo, como dual, ¿cuál es nuestra razón de existir? Y es el día a día. Es por qué te levantas todos los días a hacer lo que haces. Esa es la pregunta. Y la respuesta es, bueno, nosotros somos una organización, prestamos un servicio integral, brindamos solución a la hora que sea a todos nuestros clientes de la comuna. Por ejemplo, sería nuestra misión. Por eso nos levantamos todos los días a prestar este servicio. Esa es nuestra razón de ser. Entonces, nos permite centrarnos. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿La misión es inamovible? ¿No se modifica? ¿Es inmutable? No, sí se puede mutar. Por ejemplo, si la vulcanización ya cambia después a un taller mecánico y cambia el giro y presta otros servicios, bueno, la misión, nuestra razón de ser diaria, va a también cambiar y va a incluir otras variables. ¿Ya? La visión es mucho más futurista. Se plantea tener una visión cada 5 años, cosa que sea un objetivo cuantificable a lograr. ¿Ya? ¿Dónde queremos llegar? Esa es la pregunta para formularse la visión. Y los objetivos generales, ¿cierto?, nos permiten lograr precisamente la visión, ¿ya?, a través del día a día. Este objetivo nos permite lograr la visión a futuro, pero ¿qué nos permite lograr estos objetivos generales o este objetivo general? Los objetivos específicos. Podemos tener 3 objetivos específicos. Al lograr estos 3 objetivos específicos, por defecto vamos a lograr nuestro objetivo general. Y esto nos va a permitir lograr la visión, va a estar alineada con la misión. Esto es una planificación estratégica sencilla, es muy somera, es una pincelada que yo le estoy dando para que ustedes tengan conceptos generales sobre los recursos humanos. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo de visión y de misión, ¿cierto? Para que la puedan también ahí leer y tener algún punto de referencia. Bien, los contenidos que hemos visto hasta ahora y lo que va a ser evaluado en la guía que ustedes ya tienen en sus correos. Trabajo en equipo es la gran unidad en la cual estamos trabajando desde la guía anterior. Vimos el concepto de sinergia, el todo más que la suma de las partes, el liderazgo, la teoría de Tuckman, las 5 etapas, recuérdenlas, comunicación asertiva y el manejo de conflictos, los recursos humanos, donde entramos a las motivaciones que plantea Maslow, la pirámide, la cultura, el clima y la planificación estratégica. Estos son conceptos básicos generales que van a ser evaluados. Yo estoy llano para recibir cualquier consulta a través de mi correo electrónico, el cual es guzmancosio889@gmail.com. Así que muchas gracias, le mando un abrazo, los estimo mucho y espero que se encuentren todos muy bien junto a su familia. Chao.